Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les dejo con otros 2 capítulos de esta teoría llamada ¿qué hubiera pasando si Naruto se quedaba encerrado en un bucle temporal? Teoría sacada de fanfiction, link del creador en la descripción. Sin nada más que decir, que comience el video XDDD. El capítulo de examen de la marmota 49. Por Lionheart. Creo que seguiremos con esto como nuestra postura oficial. Mantener a Gaara masculino. Tan pronto como las explosiones sonaron, el clan Kitsune, en su totalidad, ya estaba en movimiento, salió del agua y se dirigió hacia la puerta. Activar su propia versión de los ojos blancos fue prácticamente universal entre el primer y el segundo paso, y lo que vieron a través de la cúpula alrededor de su fuente termal mostró que el campamento ya había sido invadido por Sand Shinobi. Podían analizar cómo y por qué llegó a ser más tarde, pero en ese momento, hubo un ninja Konoha muerto y moribundo. El ataque tuvo que ser detenido. Las preguntas podrían esperar para más tarde. Solo su racha inicial fue detenida por el arco de entrada en forma de U, que fue bloqueado por un sólido tapón de piedra en el que se habían materializado algunos shinobis, y la piedra supuestamente sólida tenía varias etiquetas explosivas incrustadas dentro de ella como una trampa contra aquellos que podrían intentar romper a través del Emchufe. ¿Qué le pasó a nuestra armadura? Yugao preguntó, sorprendida de que solo sus botas y guantes blindados se habían materializado cuando ella lo había pedido. No tuve tiempo de terminarlo. Naruto le devolvió el grito, pensando con pesar de todas las trampas y trucos que podía haber instalado en el campamento, pero no, ya que se suponía que esta era una misión fácil. Anbu interrumpió antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo. Además, no se suponía que necesitamos nada. Se suponía que era una misión de entrenamiento divertida y pacífica. ¿Alguna idea de quién está haciendo esta tormenta?, cuestionó Ana. Para ella era obvio que esa técnica estaba causando el mayor daño al resto del ninja Konoha. Podría ser cualquiera. Temari susurró: para la mayoría de nuestros genin, esta es la primera técnica de ataque que aprenden. Con ella, un ninja puede detener a todo un ejército invasor, por lo que se supone que cada patrulla la tiene. Además, cuantos más ninjas tengamos que lo saben, más amplio es nuestro grupo de expertos cuando realmente necesitamos que alguien lo haga bien. Pero parece que varios ninjas que trabajan juntos hicieron esta tormenta. Lo hacemos ocasionalmente para grandes operaciones. Bueno, conseguiremos a esos tipos primero. Anko hizo crujir sus nudillos. Temari negó con la cabeza. El ninja que está haciendo esto podría estar a más de 1 milla de distancia. En realidad, los entrenamos para que operen de esa manera. De esa manera, la señal del chakra es casi completamente indetectable, y no hay nada que los blancos puedan hacer a modo de represalia. Además, si una batalla va mal, siempre pueden cubrir la retirada de los equipos de asalto. ¿No es difícil? ¿Cómo consigues que las personas que tienen suficiente chakra ataquen a ese tipo de rango?, preguntó Ino. No tienes que presionar demasiado para comenzar un viento cuando las condiciones ya son perfectas. Temari se opuso: y un viento de baja altitud recogerá la arena y la arena por sí solo. En realidad es más fácil hacer esto que lanzar una bola de fuego. Y el rango se cuida solo. El viento viaja hasta que algo lo detiene. En ese momento, su esposo, Body, parpadeó fuera de la cúpula, llegando al borde exterior de su campamento. Rose Rampart. Naruto gritó, apenas escuchado por encima de la tormenta de arena, empujando ambas manos infundidas con chakra contra la tierra debajo de sus pies. Una adaptación a un Earth Style Rampart, una técnica que había aprendido de uno de esos pocos rollos encontrados alrededor de la propiedad de Uchiha, muy similar a su Rose Wall. Era una mejora sobre el estándar de Earth Style Wall. El Rampart de Naruto formó una enorme cúpula varios cientos pies de alto, y atrapando toda la zona del campamento asediado dentro de ella. Cortados de su fuente de viento, la mayor parte de las nubes de polvo y arena cayeron al suelo casi inmediatamente, dejando solo rastros tenues todavía flotando alrededor de la cintura. Entonces, de repente, el área recién cerrada se llenó de naranja, cuando aparecieron sus clones, apresurándose a luchar. Hierba de vidrio. Los atacantes principales en la arena reconocieron la táctica que Naruto había usado y contrarrestaron lo mejor que pudo, reuniendo una gran cantidad de chakra en su mano antes de sumergirse en la tierra debajo de ellos y enviar grandes cantidades de electricidad a través de un suelo del desierto a través de una amplia área justo debajo de la superficie, creando millones de cuchillas bien afiladas y agudas de vidrio bastante resistente en o cerca de la superficie. Los clones de Naruto comenzaron a explotar como pompas de jabón, ya que cualquiera que caminara o se parara en esa área se pinchó los pies con las cuchillas afiladas. Esa técnica también detuvo el increíble alboroto de Gai y Lere.
Pero los ángeles de Naruto ya estaban saliendo corriendo de la cúpula del baño, después de haber usado las técnicas de movimiento subterráneo para evitar por completo el muro cercado. Sus botas blindadas demostraron ser una prueba contra las finas láminas de vidrio, lo que les permitió a todos correr hacia adelante para participar en la lucha. Naruto se concentró de nuevo, y los árboles brotaron del suelo, creciendo a una altura inmensa en segundos, y llenando toda el área con follaje. Era simplemente una ilusión, pero una que cortaba la vista para la mayoría de las personas sin un linaje avanzado, volviendo a los ninja atacantes su ventaja de negar el ocultamiento de un enemigo en las condiciones que los ocultaban, ya que ninguno de los clan Kitsune carecía de su propia versión de los ojos blancos de Hyuga. Creo que he creado un monstruo, murmuró Kurenai para sí misma, mientras se apresuraba a enfrentarlos. Encontró a varios de sus atacantes, comenzando a probar técnicas de negación, solo para descubrir que todavía estaban atrapados dentro de la ilusión. Naruto no solo había cubierto un área amplia con lo que era, para la mayoría de los Jonin, una técnica de golpes bastante pesada, sino que tenía tantas capas de profundidad que era casi inútil intentar cancelarlas todas. El niño ciertamente tenía talento para las ilusiones, lo que era peor, tenía que quemar el chakra y la astucia de usarlos bien. Kurenai emergió de un árbol ilusorio para apuñalar a un atacante en el corazón. Antes de pasar a otra presa, sacó sus accesorios y la hizo parecer un zorro de piel negra con ojos rojos. Kiba se aclaró las narices con un resoplido y, con los ojos rojos de irritación por el polvo que se había metido en ellas, se fue a unirse a la pelea, guiado por la nariz de la familia Inuzuka. Kin seleccionó para su oponente una kunoichi de arena que llevaba un kimono y empuñaba un bastón que acababa de terminar de golpear a un chunin de Konoha. Sin embargo, saltando fuera de la cubierta de un árbol ilusorio, el empuje de su espada todavía fue bloqueado por la mujer, que apartó la hoja de Kin y le dio un golpe en la cabeza desde el extremo de su bastón casi al mismo tiempo. La mujer retrocedió para evitar un rayo de Hinata, lo que le dio tiempo a Kin para recuperarse, pero casi tan pronto como estuvo de pie, la mujer atacó con algo y cortó la espada del Kitsune en la empuñadura. Al ver que el movimiento comenzaba de nuevo, Kin levantó un muro del estilo de la tierra, solo para que su barricada fuera cortada por el ataque de su oponente y cortara los dos brazos de la chica. ¡Ah! La ex ninja de Sound cayó al suelo, los tocones de sus brazos sangraban cuando los restos de su pared se derrumbaban ante ella. ¿Qué fue eso? Kin gritó entre incredulidad y lágrimas, cayendo a un lado. Las técnicas de tela de hierro, la kunoichi de arena vestida de kimono respondió con suficiencia. Luego, las cintas de los extremos del arco atado en la parte posterior del traje de la mujer saltaron, interceptando varias armas enviadas por una IAM semidistante, bloqueándolas todas y devolviendo algunas a su fuente. Los primeros niveles son para otorgarle a la tela común la fuerza del acero, pero en Sand lo hemos combinado con nuestras técnicas de control de marionetas para otorgarnos armas adicionales en combate. Y también armaduras. Dejó pasar a un kunai para rebotar inofensivamente de su kimono con un ruido sordo. El impacto en realidad embotó el arma. Kin miró a su oponente, temblando pero fuera de la mirada de la otra mujer, separada de su campo de visión por los restos de la pared del ángel. Kin había extendido la cola, agarró uno de sus brazos cortados y lo llevó de vuelta al tocón, donde se regeneró. Los había agarrado y los había vuelto a fusionar. Uno de los pocos clones de Naruto que quedaban entró cargando, solo para ser cortado en pedazos y al instante estallar en humo bajo los golpes cegadores de las hojas de tela de la mujer. La ángel se dejó caer hacia atrás, junto con un suspiro de dolor, para sacar su otro hombro fuera de la visión de la mujer para que ella pudiera hacer lo mismo. Al parecer, las batallas se habían desplazado hacia donde sus hermanas ya no podían ofrecer a Kin ningún apoyo de fuego, porque la mujer vestida con el kimono comenzó a caminar hacia ella nuevamente. ¿Realmente pensaste que podrías enfrentarte a un Jonin Desuna, niña? Desnudo en técnica pública. Kin se levantó, formando los sellos de manos. Los ojos del kunoichi de Sand se volvieron redondos cuando su ropa explotó en una lluvia de diminutos fragmentos, privándola de sus armas más útiles y de su defensa. La cola de Kin hizo un agujero en el pecho con un Tousand Beard. Solo unos momentos después el personal de la mujer se derrumbó en dos pedazos desde donde había intentado bloquearlo. Jadeando, el ángel herido se levantó para disparar y proporcionar apoyo de fuego a una de sus asediadas hermanas. Shizune entró rápidamente en la mansión medio arruinada, usando códigos hablados
pasos en voz baja para pasar por los aterrorizados guardias que se habían reunido apresuradamente en los huecos y alquileres abiertos en esas paredes, tratando de proporcionar algún refugio para los heridos en el interior, manteniendo sus oídos atentos a las noticias de la batalla en el exterior, y con sus bigotes ajustados y listos para transmitir la más mínima señal de advertencia, rápidamente comenzó a trabajar para curar a aquellos que aún no habían muerto en el contingente de Konoha. Temari entró y se unió a ella momentos después, incómoda luchando contra otros ninja de su ciudad natal. Su primer paciente fue Kankuro, su hermano, que había estado parado cerca de la mesa del buffet cuando se dispararon los explosivos, y los emboscados habían sembrado deliberadamente esa área bastante pesadamente. En el medio de todo esto, Yugao se encontró desarmada por una técnica del calor del sol del desierto, lo que obligó al metal de sus armas y trozos de armadura a calentarse, donde ella ya no podía sostenerlos. Sin pensar en cómo eso podría haberla lastimado si hubiera estado usando una armadura completa, la Anbu se acomodó en una postura de puño suave y esperó a que su oponente hiciera un movimiento. Él vino cargando en unos momentos más tarde. En su propio rincón de la batalla, Tsunade se encontró frente a un ninja que tenía dos colas gemelas saliendo de su cabeza, parecían de tela, y luego se dio cuenta de que era una gorra ajustada. Tsunade del Sannin. Me siento honrada. El Sannin se apartó el cabello de la cara. Tsunade había regresado al peinado que había usado como un genin, hinchable de una manera que le enmarca mejor la cara, y con una cola de caballo arqueada en la espalda con su nueva línea de sangre y sus ojos recientemente agregados, ya no tuvo que retirarla de la cara para mantener su visión clara. También la hacía parecer mucho más joven. Estás muerto, por atacar a mi esposo y sus amigos de esta manera. Ella, como todos los clan Kitsune, había lanzado sus accesorios Foxy, ya que las ventajas que ofrecían eran simplemente necesarias para este nivel de lucha, aunque, como la mayoría de los demás, ella estaba escondida bajo una técnica de disfraz ilusoria para evitar molestar a sus amigos Konoha. Soy un shinobi. Puedo aceptar la muerte como parte de mi misión, le dijo el ninja con gorra en tono sorprendentemente jocular, antes de saltar al ataque. Infierno ver. Genial, pensó Tsunade con ironía, al ver cómo sus brazos y manos envejecían hasta convertirse en miembros viejos y enfermos, débiles ante ella. ¿Por qué tiene que ser un especialista en ilusión? Puedo vencerlo, pensó ella, empujando con un poderoso puñetazo antes de dar una patada. Pero Naruto me va a abrazar por una semana antes de que pueda sacudir todas las dudas sobre mi apariencia. Los chicos de la ilusión siempre te golpean donde eres más sensible. Activar sus ojos blancos para disipar la técnica también le permitió navegar a través de los árboles ilusorios que de otra manera bloqueaban la línea de visión después de unos pocos pies. Su primer combo fue esquivado hábilmente, pero el seguimiento aterrizó con un sólido golpe en la frente del ninja con gorra, que explotó bajo su golpe. En la arena. ¿Qué? Ella gritó en voz alta. Escuchó la risa del ninja mientras arroyos de arena se juntaron, formando clones, un montón de clones de arena. En ningún lugar cerca del nivel de Naruto, pero más que cualquier chunin promedio debería ser capaz de producir. ¿Y qué fue con usar arena? Ah, mi querido Sannin, fue el primer recipiente de Shukaku el que nos dio la idea. El ninja se rió. Los clones pueden estar hechos prácticamente de cualquier elemento. Agua, lodo, hojas, incluso la propia sombra. Dado que se proyecta a la imagen de uno mismo, es usted quien le otorga la afinidad necesaria para establecer un clon. Tener el elemento en sí dominado es meramente una bonificación, aunque muy útil. No queriendo hablar mucho, y molesta por ser burlada, Tsunade golpeó con fuerza a un clon, deseando que los árboles fueran reales para poder romper uno en la base y usarlo como paleta para aplastar a docenas de clones a la vez. ¡Ay! Su vista prestada de la línea de sangre de Yuga le dio un tiro, revelando dónde se había escondido el verdadero ninja de arena bajo unos 20 pies de tierra, confiando en sus clones de arena para recibir algunos golpes, esquivar a otros y, finalmente, desgastarla. Hoy no. Ella se lanzó hacia abajo con su propia técnica de movimiento subterráneo y plantó un sólido golpe en la cara del chico, rompiendo su pómulo y torciendo su cuello. Sorprendentemente, el chico lo sobrevivió, e inmediatamente el cuerpo parpadeó. No tan fácil, mi pequeño amigo. Ella corrió detrás del ninja corriendo y colocó un puño entre sus omóplatos, solo para disolver otro clon de arena. Este tipo realmente está empezando a molestarme, murmuró para sí misma. Todavía no lo tienes, ¿verdad? El chico volvió a ella. Todos los clones tienen sus propias propiedades únicas, basadas en su elemento de origen.
El agua es un elemento difícil de gobernar de acuerdo con reglas estrictas, por lo que combate solo a una décima parte del poder del verdadero portador, no es perfecto para seguir sus instrucciones. Clones a partir de la propia sombra, los estás construyendo a partir de una parte de ti mismo y, por lo tanto, siguen las instrucciones perfectamente, pero son tan suaves como un susurro de oscuridad bajo los golpes. La arena, aunque no es una sustancia ideal en muchos sentidos, tiene la ventaja de poder reformar cada vez que lo golpeas. Y, de hecho, esos clones que había interrumpido se estaban reformando a su alrededor. Bola de fuego. Ella llamó, sacando ambos puños. Esta era otra de esas técnicas que Naruto había modificado, y en lugar de tener que soplar llamas de tu boca, podrían proyectarse desde otras partes de tu cuerpo. Las manos eran más fáciles que la mayoría. Un par de clones fueron golpeados y escupidos, fundiéndose en vidrio. Dos más siguieron un segundo después, y Tsunade sonrió. ¿Quieres apostar a que tengo más chakra que tú, cachorro? Esta técnica casi no usa, mientras que, como dices, todos los clones tienen diferencias, pero también comparten propiedades comunes, y el hecho de que el chakra sea caro es uno de ellos. El hombre sudó. En el centro de acres de pequeñas espinas de vidrio, Naruto cambió de postura, haciendo una mueca ante las sangrientas heridas cortadas en sus pies, a través de las sandalias. Por esas hojas verdes su regeneración siguió expulsando los fragmentos de vidrio y sellando esas heridas, o de lo contrario, habría quedado paralizado permanentemente. Para entonces, aún así, disminuyó su maniobrabilidad mucho más para tener que lidiar con tanto dolor cada vez que daba un paso. Mirando al Sand Jonin, Naruto arriesgó una rápida mirada a los pies del hombre, pero, a diferencia de Naruto, quien, como la mayoría de las personas, se hundía varias pulgadas en la arena suave y suelta cada vez que cambiaba de peso, el Jonin estaba de pie sobre esos granos de la misma manera que Naruto estaba sobre el agua. Y, debido a que la mayoría de esas agujas estaban parcialmente enterradas, el Jonin podía caminar sobre la mayoría de ellas sin temor a que penetraran en sus zapatos. Al ver su atención cambiar, el Jonin resopló con arrogancia. Nuestra técnica Sandstride, el ejercicio de control de chakra más básico que tenemos. Se enseña a los estudiantes cómo hacerlo en nuestra academia de ninja, y adquieren una práctica incesante mientras están en patrullas. Tiene el efecto secundario beneficioso de no dejar huellas en un lugar que, por lo demás, es muy impresionable. Superficie, pero la mayoría de nuestras patrullas pueden extenderse más y más sin agotarse si caminamos sobre la arena en lugar de vadearla, como lo tienen que hacer los extranjeros. El hombre sonrió maliciosamente. Y aprovechamos esa movilidad, muchacho. Bola de aire comprimido. El Jonin disparó una bala de aire a alta presión hacia Naruto, quien, habiendo enfrentado lo mismo en una escala mucho más grande en la lucha contra Shukaku, supo esperar una explosión masiva. Una vez que la golpeó, sabía que el poder de aplastamiento probablemente no lo mataría, pero ser golpeado a través de cientos de pies de esas hojas de vidrio cuando se desliza sin control sobre la arena probablemente lo haría pedazos. Saltando fue la respuesta obvia, evitando el ataque directo, pero una vez que hizo eso, tendría que aterrizar, y esos fragmentos de vidrio lo arruinarían, casi seguramente causándole un retraso de un segundo solo para lidiar con el dolor de aterrizar en esas púas, un retraso que el Jonin ya estaba maniobrando para tomar. Ventaja de Naruto saltó de todos modos, arqueando por encima del misil entrante, lo que causó una gran cantidad de daño en el terreno desocupado. Cuando detonó detrás de él, notando su trayectoria, el Jonin disparó otra de las mismas, cronometrándolas justo cuando el chico tocó tierra. En cambio, el rubio se alejó, después de haber utilizado su salto para ayudar a sus cables a atrapar a Rose Rampart, arqueando por encima de sus cabezas, así que no aterrizó donde esperaba el Jonin, y la técnica que había disparado era inútil. Por supuesto, el Jonin no iba a detenerse allí. Voz de presión. Interesante, pensó Naruto, observando la carrera técnica hacia sus cables. Parecía mayormente similar a su propio ataque con bala de presión, pero ese uso de fuerza de conmoción para hacer su daño, y podía jurar que esta se parecía más a una cuchilla, y podía adivinar que podía hacer eso con sus cables. Efectivamente, los cortó y Naruto se fue cayendo hacia el suelo una vez más. El Jonin le apuntó con una bola de aire comprimido, cronometrándola justo cuando el niño golpeaba el suelo. Pero el muchacho se inclinó para caer un poco más rápido de lo que esperaba el Jonin de arena, y logró no solo aterrizar y lanzar sus pies, sino saltar de nuevo a pesar del asombroso dolor. Sin embargo, todavía le dolía, y uno podía verlo hacer una mueca de agonía mientras volaba por el aire en su arco parabólico. Una vez más, logró deslizarse por el aire un poco más rápido de lo esperado y pisó tierra un segundo antes del siguiente misil de aire comprimido del Jonin. Esta vez, el dolor que atravesaba sus pies era tan difícil de llevar al joven muchacho
muchacho a un lado, lanzando más agujas de vidrio a través de su pierna y costado derechos, con un brazo metido en la arena para estabilizarse y no caer más en la masa de cuchillas impecablemente afiladas. Sin embargo, aún así, el niño logró concentrarse lo suficientemente intenso como para superar el dolor, incluso momentáneamente, y saltar de nuevo en la fracción de segundo antes del siguiente misil, aunque esa vez aterrizó muy mal, cayó de espaldas cuando sus piernas simplemente se negaron a apoyarlo. Las agujas que se clavaban en su espina dorsal hicieron que la espalda del rubio se arqueara y él gritó de dolor, pero aún así juntó las manos y el cuerpo parpadeó fuera del camino del próximo misil del Jonin. Eso fue todo. Sin embargo, no había más reservas para visitar, y cuando llegó el genin, se desplomó sobre la arena, apenas lo suficiente como para gritar, cuando esto le envió agujas de cristal a la cara cuando cayó sobre la arena, entregándose a los cuchillas afiladas que escondía. El líder del contingente de Sand lo eliminó con considerable satisfacción, detonando al chico debajo de otra bola de aire comprimida, justo antes de que el mismo Jonin fuera golpeado desde arriba por una técnica de avance que liberaba el viento en un cono largo, destrozando todo el interior. No era tan fuerte como la técnica del gran avance de Orochimaru, pero funcionaría, y era lo que Naruto tenía. Cayendo del segundo conjunto de cables del que colgaba suspendido sobre el campo de batalla, se sorprendió al escuchar un grito de Naruto. Por detrás y a su izquierda. ¿Estás bien? Ayame exigió, corriendo para revisar a su marido por todas las heridas que había recibido, pero eso había desaparecido misteriosamente incluso más rápido de lo que su regeneración podía explicar. Sí. Luego, al ver su confusión, elaboró. Body flickered out incluso antes de que su hoz de presión cortara mis cables, dejando un clon de ilusión común detrás de mí, que envié a través de una serie de acciones para atraer la atención de ese tipo. Es asombroso lo dispuesto los muchachos deben enfocarse en un oponente que sienten que están golpeando. Le engañé para que explotara prácticamente todo su campo de cuchillas de vidrio, haciendo que mi ilusión saltara de una parte a otra mientras él le disparaba con esas grandes técnicas explosivas. Tengo que estar preparándome para un gran ataque mientras ese tipo estaba malgastando chakra disparando a mi imagen. Naruto se frotó tímidamente la parte posterior de la cabeza. Sí, algún día voy a tener que disculparme con Ebisu. Le dije a ese tipo que no podía imaginarme que podría ser un clon normal cuando ya podía hacer Shadow clones. Pero tenía razón. Hay una cantidad increíble que puedes hacer. Con uno. Incluso si no puede hacer ningún daño, tampoco se disipan cuando se golpea, y crean increíbles distracciones. Ese fue el momento en que un gran dragón eligió formarse fuera de la arena donde, supuestamente, el Jonin había caído. Volviéndose a enfrentar esto con una expresión seria, Naruto formó Lightning Whips con ambas manos y le dijo a su novia, Ayame, sal de aquí. Aún no estás preparado para luchar contra Jonin. De repente volvieron a aparecer unos pocos cientos de Narutos, parados en áreas despejadas por las explosiones anteriores. Hierba de vidrio. El Jonin gritó de nuevo, reanudando su técnica de negación de área más útil. Art Style Wall. Naruto gritó a través de 100 gargantas, formando pilares y columnas unidas en la parte superior por puentes de piedra, pareciendo un templo clásico al aire libre, y en la parte superior de cada columna había un Naruto, todos los cuales comenzaron a lanzar cuchillos y shuriken al Jonin, todos los cuales tenían cables conectados, formando redes de alambre de corte incluso cuando las armas guiadas se dirigían hacia el interior. El Jonin formó un gesto y una jaula de lanzas de cristal se levantó del suelo para protegerlo, luego explotó en una lluvia de fragmentos de cuchillas de afeitar. Movimiento subterráneo. Todos los Narutos gritaron, deslizándose bajo la arena para evitar el asalto de un cristal afilado. Ayame ya estaba corriendo, y bastante lejos, corriendo hacia donde Ino se enfrentaba a 3 oponentes, y no lo estaba haciendo tan mal teniendo en cuenta lo mal que era superada en número la pelea, podría cambiar con un poco de ayuda en el lado de Ino, por supuesto. Ino había tomado las lecciones de espadas de Yugao mejor que prácticamente cualquier otra persona, y actualmente estaba manteniendo a raya a 3 atacantes armados. Ayame optó por alterar esas probabilidades más en favor de su clan. Si bien la hija del chef Ramen no era un premio en el combate con espada por sí misma, estaba bien, ya que había comenzado a centrarse en las artes del ninja en un papel más de soporte de fuego, y seguía siendo mucho mejor en esa área que en otras. Ayame se formó una docena de Shadow clones y comenzó a llover shuriken y kunai en una lluvia de armas sobre los oponentes de Ino. Ino notó la asistencia y se alegró por ello. La habían presionado con fuerza durante casi un minuto, y como cualquiera que haya estado en uno puede decirte, un minuto de combate cuerpo a cuerpo con tu vida en la línea fue una eternidad.
ella no habría sobrevivido tanto como lo había hecho sin las ventajas del clan. Sus ojos blancos le permitieron pasar a través de las ilusiones que sus enemigos todavía esquivarían. Eso había sido un escape útil de una situación desesperada una o dos veces, pero también le permitieron hacer un seguimiento de todos sus oponentes a la vez, lo que había sido vital para mantenerlos a raya a todos. Ino estaba luchando contra el mimetismo de bestias con una espada en cada mano y un látigo relámpago en el extremo de su cola, y 3 armas contra 3 oponentes habían sido adecuadas para evitar que la abrumaran. Habían anotado golpes y ella los había golpeado, pero entre sus ojos y bigotes nunca habían recibido ningún golpe sólido sobre ella. Ella siempre había sido capaz de esquivar lo peor, y su regeneración se había ocupado del resto. Por supuesto, sus enemigos habían estado absorbiendo sus golpes bastante bien, así que había sido un estancamiento más o menos uniforme, con Ino más en riesgo, ya que el menor resbalón de su parte los habría permitido terminarla. Ahora, con la artillería de Ayame llegando, Ino giró las mesas y golpeó, quitándole la cabeza a un atacante con su Lightning Whip en el instante en que lo habían golpeado en la espalda 3 cuna, y luego fue un rápido pato y rodar bajo los cortes de los otros 2 hasta que las agujas de Senbon volaron a sus ojos e Ino fue capaz de convertir su giro en un corte, quitándole los brazos a un hombre y destripando al otro. Luego, para su sorpresa y asombro, los 3 de sus enemigos se levantaron de nuevo, incluido el tipo al que le faltaba una cabeza. ¿Qué hay con estos chicos de arena y sus cachorros? Ino chilló, con la vena palpitando en su frente, justo cuando el trío de objetos de madera que había asumido eran personas que reanudaron sus ataques. Su grito llegó hasta Baki, que estaba de pie, con los brazos cruzados, sin hacer nada para ayudar a ninguno de los 2 lados, en el techo de la casa señorial en ruinas, y el hombre tuvo que resistir el impulso de sonreír. Algunos de esos shinobi de Konoha eran buenos, particularmente Sukunoichi se había sorprendido sinceramente al encontrar tantos competentes entre sus filas, especialmente entre la generación en ascenso. Aún así, se esperaba que perdieran 1 o 2 trucos de vez en cuando, y parecía que uno de ellos acababa de ver lo fácil que era para algunos de los títeres de Sand intercambiar lugares con sus creaciones con suficiente frecuencia. Lo hicieron mientras caía el golpe de una espada. Nunca duele tener una especialidad tan útil en tu pueblo. Aún así, Baki enderezó su cara en una máscara estoica aunque sentía por ambos lados, era vital que no se le viera ayudando tampoco de esa manera, no se vería obligado a luchar contra sus compañeros, y si Sand ganaba, todavía podría transmitir el mensaje sobre su Kazekage reemplazado, una misión más importante que cualquier otra vida aquí, incluida la suya propia. Por supuesto, eso no impidió que quienes lo vieron despreciaron su falta de ayuda. Por su parte, Ana miró al hombre y olfateó, como si oliera algo horrible. Luego volvió a matar al trío de Sand Genin, que había cometido el error de luchar contra ella. Era casi lamentable, atravesando sus filas en un piercing fan. Habiendo desgarrado sus cuerpos, dejó de girar y buscó nuevos enemigos de pie donde estaba. Sus ojos vieron una figura fuera de su alcance antes, y su cuerpo parpadeó en pánico para unirse a él. Kiba yacía en la base de un edificio, desmayado y muriendo de una combinación de heridas y agotamiento de chakra, en medio de los cuerpos de 3 shinobi de arena, y Akamaru el pobre perro había sido cortado por la mitad. Llorando, Ana sostuvo el cuerpo de su hermano contra ella mientras moría, inconsciente de su deseo de sostenerlo y mantenerlo con ella, causando una extraña sensación de succión en el fondo de su mente. Mientras tanto, Tenten, Anko y Hinata habían unido fuerzas contra un equipo particularmente mortal de Sand. Fin del capítulo. Y comienzo del capítulo 50. Orochimaru sabía muy bien la composición y la fuerza de Konoha. Aprender que era una excelente razón para haberse infiltrado, después de todo, y, como su Kazekage, había tenido acceso a todo el pueblo de Sand para elegir su grupo de emboscada para destruirlos. No tenía sentido usar ninjas normales cuando había podido llamar a las élites. Había elegido una fuerza que había considerado adecuada para acabar con la fiesta de Konoha en segundos, incluido su ex compañero de equipo, que no había seleccionado a uno solo, sino a varios ninja, solo por contraatacar y finalmente matar. La Tsunade of the Sannin luchó como un toro, pero por vencer eso solo necesitabas un par de matadores. Arena especializada en tales tácticas solo mira su preponderancia de títeres. Orochimaru sintió que su ex compañero de equipo y aliado habrían caído muy pronto bajo la combinación de aquí está la capa, acusémoslo como Kabuto habría usado para sacarla de la ciudad, si la línea de tiempo no hubiera cambiado, distracciones usando clones y marionetas, y despiadadas puñaladas al corazón que se podrían haber logrado, digamos, con los brazos de Tsunade cortados por el paño de hierro Jonin, y otros como ella que se especializaron en una variedad de formas rápidas de muerte. De hecho, había seleccionado a varios equipos así y solo con
la tarea de sacarla. Y habría funcionado, también, si no fuera por esos niños entrometidos. Orochimaru, cuando estaba disfrazado de Bisu, había escuchado por casualidad el estado de Kurena y de que Naruto era un shinobi legendario en ciernes, pero eso era un alarde hecho tan a menudo en ciertos círculos que no tenía sentido. Cualquier mocoso podría pretender ser una futura leyenda o Hokage. De hecho, muchos afirmaron que hasta que se hizo evidente la gran cantidad de trabajo para llegar allí luego, esos jóvenes jactanciosos se convirtieron, la mayoría de las veces, en adultos tranquilos que estaban más que felices de permanecer mediocres por el resto de sus vidas, ya que eso era mucho menos esfuerzo que perseguir sus sueños de grandeza de la infancia. La mayoría de los que comenzaron ese camino no tenían la combinación ganadora de talento y determinación para llevarlo a cabo. Muchos de los que lo hicieron nunca tuvieron la oportunidad de intentarlo, y la mayoría de las personas se detuvieron antes de tener la habilidad, mientras que la mayoría de los ninjas aspirantes con las cualidades murieron antes de tener la experiencia. Por supuesto, de vez en cuando uno se deslizaba por quien tenía los rasgos necesarios para convertirse en una leyenda. Con frecuencia, fueron detenidos por algún obstáculo durante su ascenso. La muerte o las lesiones graves eran una realidad para los ninja, y los números de muertos entre los que acaban de comenzar el oficio eran feroces. A pesar de la actitud natural, los shinobi de mayor edad se dedicaban a atacar a los enemigos más jóvenes y débiles cuando era posible, ya que la forma más fácil de perseguir sus propios objetivos y mantener la supervivencia era atacar a aquellos que normalmente representaban los eslabones más débiles, los jóvenes. Pero si conseguiste al mocoso ocasional que logró superar incluso esa etapa, y una vez que llegaron a un punto determinado, fue solo un viaje muy corto para convertirse en lo que la mayoría solo sonó, una leyenda. Lo que Orochimaru no podía explicar era cómo Konoha había conseguido de repente tantos de ellos. El mocoso naranja estaba claramente al frente de la manada, pero estaba lejos de ser el único entre aquellos genios a los que previamente había descartado como intrascendentes por estar interrumpiendo activamente sus planes. Para el caso, no solo el problema fue el genio Orochimaru había subestimado una cantidad de Jonin y Chunin de Konoha, e incluso su viejo camarada Tsunade estaba de pie inquietantemente bien contra lo que ahora era un par de ninjas que había elegido específicamente para atacar contra sus debilidades. Al hacerse pasar por Kazekage, tuvo acceso al shinobi de élite de Sand para esta pequeña operación, y seleccionó lo que sintió que sería generoso para destruir a su ex compañero de equipo, así como al resto de estos ninjas Konoha. Un maestro de la ilusión / clon de arena, más un especialista en ataques furtivos / de largo alcance, debería haber sido una combinación capaz de confundirla, desorientarla y derrotarla con bastante rapidez. Sin embargo, incluso podría derrotarlos. Tampoco fue esa la única pelea contrariada a sus expectativas. Eran muchos, demasiados, de hecho demasiados, y eso le repugnaba. Las cosas jóvenes aún no eran leyendas todavía, pero habían superado todos esos puntos que detuvieron a la gran mayoría de los aspirantes, habiendo demostrado una perturbadora cantidad de habilidades, y sí, experiencia, especialmente teniendo en cuenta su corta edad en general. Eso hizo que la probabilidad de que tuvieran el talento y la determinación necesarios fuera mucho mayor. De hecho, podría estar mirando a las jóvenes leyendas en la fabricación. Orochimaru no podía pensar en ningún pensamiento que pudiera haberlo disgustado más. Estaba dispuesto a destruir Konoha. No los veas elevarse a la grandeza en una nueva ola de shinobi legendarios que aparecen repentinamente de la nada. Y en cuanto a los números, tenían más leyendas posibles aquí que todas las generaciones anteriores de leyendas shinobi de Konoha combinadas. Antes solo tenían media docena o más de leyendas, y aquí había 12 potenciales casi realizados. Si incluso la mitad, ¿mitad? Si uno de ellos se diera cuenta de ese potencial, no, eso era completamente inaceptable. La serpiente Sannin había mantenido a Kabuto en su lugar, vigilando los exámenes de Chunin de la aldea para mantenerlo informado de los prodigios que pudieran aparecer para que tantos se rebelaran tan repentinamente, justo a tiempo para frustrarlo en este ataque. Oyeron la incompetencia o la deslealtad por parte de su espía. Ninguno sería tolerado. Eso es. Anko gritó, esquivando un golpe dirigido hacia su cara incluso mientras ella lo molestaba, devolviendo el golpe a su oponente. Esta planificación en profundidad ya se ha extendido lo suficiente. Está causando que nuestro conocimiento de la situación sea roto. Necesitamos estar más preparados para las sorpresas que esto. De ahora en adelante, Ebrio Tech Reset tiene que incluir algo en el que practicamos causando eventos que no estoy preparado para.
Tenten deseó poder estar en desacuerdo pero ella no pudo. Habían formado un trío con Hinata y conducían como una punta de lanza hacia los tigres de su clan, que habían sido bloqueados dentro de sus establos de la misma manera que los atacantes habían intentado bloquear a las chicas dentro del baño, llenando la entrada con un enchufe macizo de piedra. Eso no debería haber sido un problema para los shinobi que buscan rescatar a sus monturas y compañeros y, de hecho, no lo fue. El problema provino del equipo de Sand particularmente mortal que los había encontrado en el camino. Hinata estaba amamantando actualmente su mano, cuya carne estaba parcialmente disuelta, como si la hubiera sumergido en ácido. El tipo al que había golpeado tampoco era terriblemente feliz, de hecho, había perdido la cuenta, pero incluso su regeneración estaba luchando por restaurar el daño que ella misma había causado al golpearlo, y se vio obligada a ayudarlo con eso. Técnicas médicas que ella conocía. Y eso fue un problema, porque dos amigos más de ese tipo se quedaron allí opuestos a ellos, y los tres, ambos de pie y el otro en el suelo, desprendieron auras de una neblina verde enfermiza que chisporroteaba y goteaba, y golpeaba. Eso había disuelto parcialmente la mano de Hinata. Innumerables líneas de sangre, mayores y menores, abundaron en los países elementales. Algunas eran triviales, sin beneficios observables, solo algunas marcas externas como tener cabello rosado. Otros eran tan grandes que habían ayudado a determinar los destinos de los países elementales, y las guerras habían sido arriesgadas, o peleadas, por su posesión. Konoha ciertamente había tomado la crema de la cosecha de las líneas de sangre del gran nombre, pero eso no significaba que no había más humildes por ahí, y mientras había otras líneas de sangre más llamativas, más famosas seguramente, la aldea de Sand tenía su parte de las más pequeñas. Al contrario de algunas expectativas, tampoco todos los que tenían una capacidad de línea de sangre en funcionamiento se convirtieron en ninjas. Había una familia bastante numerosa, muy poco asociada a ser llamada clan, de agricultores en el país del fuego cuya capacidad era solo para compostar las malezas más rápido. Todavía tenían que cortarlos o matarlos normalmente, pero una vez muertos, podrían pudrirse en un fertilizante perfecto en un instante. No era algo que se prestara bien al combate ninja. Hubo quienes adaptaron las cosas peores a las ventajas, los creadores de la preciosa habilidad de la línea de sangre de Yuga, cuando eran médicos antes de que se desarrollara el estilo del puño suave, algo que se dice que la técnica del chakra escalpel que habían aprendido esos médicos, han tenido una parte en. Pero, una vez que todo se redujo a eso, fue un salto arriesgado, pasar de ser civiles prósperos entre los mejores en su oficio a ser un ninja deslustrado que bien podría ser asesinado antes de desarrollar algo útil. Ese fue un interruptor que no muchos de los que lo habían probado sobrevivieron. La mayoría de las líneas de sangre requerían una gran cantidad de trabajo para adaptarse completamente a las tareas de los ninja. Los miembros del clan Kishimoto que se enfrentan al trío de Konoha Kunoichi son un buen ejemplo. Destruyeron todo lo que tocaron, y aunque creías que eso sería una cosa terriblemente ventajosa para un ninja, tenía algunos inconvenientes importantes. El clan se había mudado a Sand porque, en esos desiertos, no tenían mucho que destruir, y por eso no había vecinos indignados que se molestaran por haber atravesado un campo de maíz o lo que fuera, dejando atrás una trinchera de plantas muertas. La tierra envenenada solo por pasar. En una especie de síntesis extraña, también se alimentaron de lo que destruyeron, por lo que no se murieron de hambre. Sin embargo, no pudieron, por ejemplo, usar piezas de equipo ninja estándar. Entonces, mientras que cualquier enemigo que los golpee con una mano, una patada o una espada en combate generalmente perderá esa extremidad o arma, disolviéndose en contacto con el Kishimoto, eso haría poco para preservar la vida del receptor, ya que el Kishimoto no podía usar una armadura protectora. O empuñan sus propias armas para bloquear los golpes. Sus artes marciales tampoco eran generalmente las mejores, ya que carecían de compañeros de entrenamiento, y olvídate de conseguirles un médico en caso de que un Kishimoto se lesione en la práctica. Simplemente no iba a suceder. La aldea había comenzado hace mucho tiempo a investigar cerámicas en busca de armas y armaduras que no se disolverían con el toque de su ácido, pero esa investigación había cesado cuando los fondos de Sand habían caído en picado. A los Kishimoto les hubiera encantado continuar el trabajo ellos mismos, pero como no podían casarse con nadie más que con sus propios hermanos, como cualquier otra persona se disolvería literalmente en su abrazo, su inteligencia se había sumergido bruscamente durante generaciones, así que no pudieron. Por lo tanto, un clan cuya línea de sangre podría haber competido con el Uchiha por su prominencia se mantuvo bastante oscuro y sin complicaciones a lo largo de los años. Ni siquiera podían ser enviados a la mayoría de las misiones, ya que dejar un rastro de destrucción donde quiera que iban hacía que el sigilo fuera
era completamente imposible, así que tuvieron que ser dejados fuera de los escenarios de emboscada y similares. Y eran difíciles de tratar como un ninja normal, ya que era casi imposible probarlos, o averiguar cómo podían pagarlos. Entrenarlos tenía su propio conjunto de dificultades. Sin embargo, para pelear con gente como Tsunade estaban cerca de ser ideales, y esa era la razón por la que Orochimaru los había llamado. Al mirar a los tres Kishimoto, vestidos solo con taparrabos tejidos con su propio cabello, Anko se dio cuenta de que, si no fuera por el grupo de apoyo que se escondía detrás de ellos, solo Tenten podría haber volado a través de estos destructivos zombies con un par de tiros kunai y podrían fácilmente permitirse perder. Pero cuando el enemigo tenía una amante del viento de su lado, no podías confiar demasiado en las armas arrojadas. Ponga a un maestro de la tierra allí, protegiéndolos con paredes y otras técnicas según sea necesario, y no hay mucho que pueda hacer que no puedan contrarrestar. Como un giro inusual, el chico de la tierra también fue un títere. Anko terminó de aplastar al último títere de combate enviado contra ella al golpearlo con una docena de etiquetas explosivas y patearlo de nuevo en medio de los tipos que goteaban ácido, pero un rápido muro de tierra contenía la explosión, por lo que no eliminó a ninguno de los ninjas de arena, como esperaba. El Jonin especial puso sus manos en sus caderas, observando al Kishimoto atrapado en el Stick Capture Field de Tenten. Si pudiéramos superar a estos muchachos al frente, su equipo de soporte casi no importaría. Ah. No cuentes con eso, niña. Llamó a la amante del viento opuesta desde detrás de la pared del chico de la tierra. Nuestro Kishimoto te comería vivo. ¿Quieres decir que comen lo que se disuelven? ¿Como la carne humana? Eso es bruto. La atención de Tenten estaba casi totalmente enfocada en renovar constantemente su campo de captura pegajosa, ya que sus enemigos lo estaban disolviendo rápidamente, pero ese pequeño nugget de información repugnante hizo que su atención vacilara y sus enemigos corrosivos se adelantaron un paso antes de que pudiera volver a capturarlos. Eso había dejado a Anko para tratar con títeres y contrarrestar las técnicas del viento mientras Hinata estaba ocupada curando su mano sacudiendo su cabello. El Jonin especial posó, contrarrestando otro ataque de viento. En realidad, creo que lo más espeluznante de estos tipos ácidos es que he escuchado que, al no tener ninguna habilidad, todos son fanáticos de Uchiha y adoradores de Sharingan. Ahora eso es solo triste. Tenten sacudió la cabeza con pena. Hinata había recuperado su mano lo suficiente como para que la regeneración regular hubiera tomado el control, así que, sacudiéndolo, lanzó una única aguja de Senbon hacia sus enemigos. Pasó volando, desaparecido por una milla de campo, para pegarse en el muro de tierra de Suna. Ja. Ni siquiera vale la pena bloquear, niña. Debes trabajar un poco en tu objetivo. La amante del viento opuesta gritó. Dim dim. Un tirón cuidadoso de un cable delgado hizo que las campanas se unieran a ese anillo Senbon. ¿Qué fue eso? La amante del viento entró en pánico, sintiendo algo que no podía identificar fácilmente. El equipo de Konoha sonrió. Yugao jadeó mirando con el ceño fruncido a su nuevo oponente. Ella murmuró. Lo juro, estas cosas de la madre del Den no valen la pena. Ni siquiera puedo contar con un buen acurrucamiento después de cosas como esta para mantenerme cuerdo. Tal vez debería. ¡No! Kin interrumpió desde detrás de ella, lanzando otro aluvión de kunai. Y aún no has hecho 100 reinicios. Apuesto a que lo lograste. Yo creí en ti. No me decepciones. Los dos ninjas de arena los miraron con incredulidad, que elegirían un momento como este para hablar de algo así. Ignorando su ira, la espadachina rió. Entonces, ¿qué es lo que pierdes? Kin se sonrojó de rojo. Yo, preferiría no decir. ¿Está bien? Sí, está bien, acordó Yugao, antes de caer en un ataque de 64 Palms contra su oponente, derribarlo y volar. Todos sus puntos de chakra se cerraron. Ella continuó hablando casualmente mientras pasaba a la siguiente, pero no me detendrá de rendirme temprano, si quiero. No. Kin se lamentó. Como el líder del equipo de Sand, el tipo tenía una tonelada de chakra naturalmente, sin embargo, Naruto tenía más. Aunque, si no se hubiera sorprendido, esta pelea hubiera ido mejor. ¿Cómo sigues así? Preguntó el chico rubio, mientras los dos combatientes estaban jadeando, mirándose el uno al otro a través del torturado campo de batalla. Mientras aún tenía chakra, el niño estaba físicamente agotado y herido en lugares suficientes para que su regeneración luchara por mantenerse al día. Incluso su resistencia irreal tenía límites, y los había alcanzado hace un tiempo. El dragón de la tierra del chico de arena había arruinado una terrible masacre entre los clones de Naruto, incluso golpeando a Naruto un par de veces. La única vez que había
había visto a Kakashi usar una técnica como esa, un dragón de agua, se había lanzado contra el objetivo y lo había destrozado, como golpearlo con una manguera o con una ola. No es terriblemente efectivo, pero este dragón de la tierra se había comportado más como un animal salvaje, desgarrando, aplastando y matando, destruyendo todo a su paso, mientras permanecía completamente bajo el control del tipo que lo había creado. Casi como una invocación, en realidad un títere, que explicaría las cosas. Lo de Dan tampoco tenía órganos internos, por lo que hacer agujeros con un Thousand Birds era de utilidad limitada. Había sido una inmensa cantidad de trabajo acabar con ese dragón, un trabajo que el Jonin que lo había creado aún no había mejorado en lo más mínimo y que había estado lanzando sobre el jutsu todo el tiempo. Naruto, honestamente, no había creído que una persona común tuviera tanto chakra. Ja. No todas las líneas de sangre son los Sharingan, muchacho. El Jonin respondió con desdén. Puede que no esté mucho en la mente de un Uchiha o un Hyuga, pero mi clan puede almacenar nuestro chakra durante toda una semana antes de una pelea. Eso es 7 veces la capacidad de chakra de cualquier ninja de igual entrenamiento, incluso si nuestra recuperación de no es más rápido de lo normal. Ahora mi pregunta es para ti, ¿cómo es que te las arreglas para seguirte? No eres un sobrino perdido o un primo mío, ¿verdad? No es probable, jadeó Naruto, con las manos en las rodillas mientras luchaba por recuperar el aliento, viendo cómo se teñían visiblemente algunas de sus heridas. Pero, ¿y si yo fuera? ¿Cómo te llamas, muchacho? Uzumaki. Consideró el Jonin, antes de levantarse y volver a sentarse en una postura. No te pareces en nada a ella, pero puedo haber conocido a tu madre, niña. Lo siento, no hay relación, solo refugiados de la misma aldea difunta. Está bien, Naruto se enderezó, asumiendo una postura de artes marciales, y en secreto contento de que había sido únicamente una batalla de jutsu elemental hasta el momento. Su mejor habilidad, y dadas las limitaciones de desarrollo de su cuerpo, la única área en la que podía competir con un Jonin en algo parecido a términos iguales. Luego, por supuesto, tenía regeneración y resistencia irreal para lidiar con todos los tiempos y lugares en los que se había quedado corto en su lucha, como ser golpeado por un enorme dragón. Supongo que no me dirías tu nombre, ahora. Lo siento, niño. No me gusta entablar amistad con gente que estoy a punto de matar. Mal procedimiento de negocios. Entiendo. Dragón de tierra. Una voz gritó lejos a su izquierda, y Naruto miró hacia atrás para ver al Jonin llegar al final de una larga cadena de sellos y gritar para obtener un pequeño empujón adicional para empujar una gran técnica a través del chakra bajo. Los ojos volvieron a la figura que estaba frente a él, para verla sonreír. Justo antes de que desapareciera, ambas versiones del Jonin habían estado parados deliberadamente justo fuera del alcance de sus ojos blancos, habiendo aprendido ese radio durante la batalla, y Naruto luchó contra el impulso de abofetear su frente. Había estado hablando con un clone. De todas las técnicas estúpidas para caer. El suelo retumbó cuando el nuevo dragón comenzó a materializarse, solo para detenerse y volver a caer a la tierra cuando Ino emergió de la áspera corteza de un árbol ilusorio detrás del Jonin y le cortó la cabeza. Luego sus brazos, luego sus piernas, y cortó el cofre por la mitad solo para asegurarse. Aparentemente ella había estado peleando con algunos títeres últimamente. Naruto se dejó caer al suelo, exhausto, las heridas aún curadas parcialmente. Ella corrió hasta que él se derrumbó sobre sus manos y rodillas sonriendo débilmente para ella, jadeó, gracias. No hay problema, cariño. Lo tuviste peor que el resto de nosotros. Ella le secó la frente con un paño húmedo, luego sonrió para él. Gracias por ocupar a ese tipo por tanto tiempo. El chico asintió. Si había una cosa que aún podía hacer mejor que nadie, era recibir daño de un monstruo grande y aterrador de un ninja enemigo, mientras que todos los demás se posicionaban para terminar con ese tipo. No era un trabajo divertido, pero él podía hacerlo. Y, por supuesto, todo el trabajo se volvió aún menos divertido que eso cuando su grupo de apoyo se distrajo y se vio envuelto en sus propias peleas. Lo siento, no vinimos antes, se disculpó Ino, viéndose contrito. Naruto sonrió, limpiando un rastro de sangre de su mejilla con el dorso de su mano. Sí, bueno, estabas ocupado. Esa no es una excusa que nos darías nunca. Lo siento, se inclinó y lo besó. Al recuperar su espacio para respirar, se sentó, luchando por pararse. No, está bien. Gui lo mantuvo principalmente en una pelea de jutsu. Solo tengo el tipo de pelea que puedo igualar al ritmo de un Jonin. Gai me habría golpeado. No es justo, comparándote con él. Ino hizo un puchero, burlándose. ¿Puedes nombrar incluso a una persona que pueda enfrentarlo en una pelea de puños? No.
Lee se acerca más, pero... El estudiante aún no ha superado al maestro en eso, estuvo de acuerdo Ino, ayudando a Naruto a ponerse de pie, deslizando su brazo alrededor de sus hombros antes de que ambos comenzaran a refugiarse, ya gastados. Tus pies son un desastre, observó ella, después de que habían ido por un camino corto. Naruto se rió con cansancio sí. Gui siguió haciendo explotar todo lo que creé para pararme, y dejó de ser engañado por los cables. ¿No podrías hacer nada para proteger tus pies? El chico cansado negó con la cabeza. Intenté caminar sobre el agua, pero la arena debe funcionar de manera diferente. Incluso probé las almohadillas de chakra que usamos para cruzar nuestros campos de captura pegajosos, sin suerte. Todavía dejan que mis pies se hundan en la arena suelta y en esas agujas de él. No me sorprende. Esas almohadillas son finas como el papel, solo se supone que evitan que hagas contacto y te atasques con el pegamento. Ella suspiró, luego le lanzó una sonrisa brillante, aunque algo cansada aún así. No puedo creer que no hayas desarrollado algo en lo que trabajar para la próxima vez que reinicies. Se escuchó un rugido, y ambos levantaron la vista justo a tiempo para ver cómo Manda, la serpiente gigante de Orochimaru, destrozó la cúpula que Naruto había creado para refugiar el campo de batalla. Eso puede venir antes de lo que pensamos, susurró Naruto. La tormenta llegó silbando incluso cuando cayeron los trozos de su antiguo baluarte. Sakura todavía estaba en el baño, acurrucada por el miedo, capaz de ver todo desde la pared semitransparente ahora que la tormenta de arena había cesado, y sorprendida hasta las uñas de los pies por la actuación de Naruto y las otras chicas. Su parte superior todavía estaba abierta desde que le mostró a Naruto, sin ser notada por ella, ya que toda su atención estaba enfocada en la lucha que se desarrollaba afuera. Naruto. Con boca de Gamabunta. Tsunade gritó, acabando de aplastar a los dos atacantes bajo su emplazamiento de babosa gigante. No puedo. Gritó el chico. ¿What? Se escucharon varios gritos femeninos de asombro, como el pelo arrancó. Se necesita todo el día para que ese sapo loco me acepte como invocador. Entonces tiene que estar convencido de luchar por mí. Solo me molesto más cuando sé que tenemos una gran pelea por venir. Gritó Naruto de vuelta. Manda se lanzó. Orochimaru se rió. El problema con las babosas y los sapos en un ambiente desértico era que ambas criaturas tenían una piel suave y húmeda que se secaba fácilmente, especialmente en vientos secos y cálidos, y ambas criaturas también murieron si se secaron demasiado. Los desiertos eran muy buenos y sus pieles los hacían especialmente vulnerables. Hubo una excepción en la forma de sapos cornudos, que se podían manejar bien en ambientes desérticos, pero no constituyeron la mayoría de las invocaciones de Jiraiya, ni siquiera las más frecuentes o útiles. Las babosas no tenían oportunidad. Mientras que ordinariamente, Orochimaru no habría comprometido a Tsunade en una batalla de convocatoria, aquí el territorio lo favorecía contra ella. Prácticamente todo el combate fue como un juego gigante de tijeras, piedra, papel. A triunfa sobre B, B triunfa sobre C, pero C triunfa sobre A. Esa fue una versión muy simplificada de la misma, pero el proceso fue el mismo. Una de las claves del legendario Sannin fue que su equipo tenía un excelente ejemplo de cada campo principal de habilidad de combate ninja, todo en un solo equipo. Cada uno había sido fuerte donde los otros tenían debilidades, y al cubrirse el uno al otro, podían derrotar a prácticamente todos los que se oponían a ellos. Por supuesto, ese equipo ya había sido disuelto y Orochimaru, sabiendo de las debilidades de Tsunade, había planeado específicamente atacar a aquellos en los equipos que él había arreglado para derrotarla. Si ella hubiera estado, Dive, entonces él había cargado al grupo de la emboscada con toda la C que había sentido que necesitarían y algo más. Si ella hubiera sido como él la recordaba, deberían haberla derrotado fácilmente. Solo que, no había funcionado de esa manera, así que abrió una batalla de convocatoria, con la esperanza de superarla de otra manera. Mientras los heridos seguían llegando, Temari simplemente se estaba pateando por no haber incluido las diversas técnicas de Sand Village en su régimen de entrenamiento antes de esto. Claro, había muchos ninja luchando por ahí, pero si su marido y sus hermanas hubieran sabido cómo luchar en este territorio, podrían haber hecho más, mucho más rápido. Y eso habría resuelto todo el asunto. Fueron sus técnicas y entrenamiento ambientales especializados lo que hizo a los ninja de Suna tan peligrosos en su terreno. También explicó por qué Iden Sand era una potencia importante, a pesar de la incapacidad de destruir a Konoha en la emboscada de Orochimaru. El jutsu de ataque que funcionó también en el territorio Suna era casi imposible de practicar en el territorio Leaf.
Pero, por otro lado, intentar atacar a Suna en su propio entorno fue un suicidio, incluso sin que Gaara use todo el paisaje como un arma en tu contra, a menos que fueras la clase de ninja ridículamente poderosa que conforman los miembros de Akatsuki, o tenía conocimiento de las defensas de la tierra. Ese ataque contra Konoha todavía había matado a tantos ninja que la gran hoja habría sufrido una escasez paralizante de ninja de nivel superior durante mucho tiempo después, pero Sand realmente no era el más fuerte en su ataque, no, su ventaja territorial los hizo más fuertes en la defensa, y estaban allí usando eso para todo lo que valía. Así que Sand presionó con fuerza, sintiendo que todavía tenían la ventaja, pero Konoha estaba luchando ferozmente, sabiendo que había sido una misión de paz y enojada por esta traición, tan ansiosa por meter sus dientes en su enemigo. Tal como estaba ahora, ambos lados estaban sangrando. El lado de Konoha había recibido una patada en las nueces desde el principio, por lo que luchaba muy por debajo de su capacidad habitual, en desventaja debido a la sorpresa y la gran cantidad de heridos, mientras sus amigos y aliados de Sand encontraban al clan Kitsune una pepita difícil de masticar, y su emboscada se estaba asfixiando. Los ninjas de Konoha estaban tristes y sangrientos, después de vengarse por esta traición, y Sand sintió que estaban defendiendo su hogar, pero si cualquiera de las partes tuviera una clara ventaja, el perdedor se habría retirado. Tal como estaba, cada lado sintió que podían lograr una victoria, y todavía estaban allí moliéndose unos a otros. No debería haber tenido que ser así. Suna solo quería la guerra con Konoha en primer lugar porque el daimyo de Wind Country era un idiota y se metió en el equilibrio de poder entre las dos aldeas ninja. Temari, y todos los clones que podía crear, estaban simplemente hasta las axilas en heridas, amigos de ambos lados, y querían llorar, pero no podían perder el tiempo. Los clones de Naruto estaban explotando. No pudo sostener a ninguno de ellos frente a la tormenta. Las cuchillas de vidrio habían sido malas, pero al menos allí había tenido cierto control sobre dónde ponía los pies y, a veces, podía arreglar cosas seguras para ponerse de pie con esta tormenta de arena. No fue así, y él no tenía esa opción. La arena azotada por el viento abrasó la piel y expuso la carne. Solo causó un daño muy pequeño en comparación con, por ejemplo, un ataque de kunai o una bola de fuego, pero los clones de las sombras no fueron capaces de soportar ningún daño antes de dispersarse. Desde que la tormenta cubrió virtualmente cualquier lugar donde él pudiera crearlos, murieron en el momento en que llegaron a existir. Maldita sea. Debería haber preparado más. Gritó Naruto. Empújalo. Anko lo reprendió, con los ojos ardiendo mientras ella se envolvía sus propias heridas, tratando de ayudar a su regeneración para que pudiera reincorporarse a la pelea cuando él estuviera listo. La estúpida Kishimoto casi la había borrado de la foto. Somos ninja. Las sorpresas son el objetivo de cada operación. Tanto para nosotros como para nuestros enemigos. Incluso cuando hacemos todo correctamente, a veces nos suceden, nos guste o no. Trata con eso. Los dos estaban actualmente demasiado heridos para luchar de manera efectiva, por lo que se vieron obligados a tomar un breve descanso para recuperarse. Es mejor una gran cantidad de ayuda, un poco tarde, que llegar a tiempo pero sin ninguna ayuda. Ella miró hacia la tormenta, y el gigante convoca a la batalla. Además, no había nada más en lo que pudiera pensar que pudieras haber hecho. Pude haber colocado algunas trampas, gruñó el chico, sabiendo que cualquier guardia de los clones de la sombra habría sido atacada por esta tormenta de arena antes de que supieran que había algo sospechoso al respecto. Anko resopló. Lo siento, chico. Pero cualquier trampa lo suficientemente sensible como para explotar en un ninja que esta tormenta habría provocado para ti. Los habríamos escuchado dispararse y no haber pensado en ello, sabiendo que el viento haría eso. Y si lo configuras las trampas pasivas, las arenas movedizas arrastradas por esos vientos las habrían enterrado o expuesto. Es mejor que caves pozos en el agua como en esa arena, de la manera en que el viento la está moviendo y soplando por ahí. Ella le dirigió una sonrisa amable, con un aspecto un tanto extraño en la cara de un ninja tan endurecido. ¿Y qué otra cosa podrías haber hecho? ¿Poner etiquetas explosivas? El viento las habría arrancado en segundos. ¿A qué podrías unirlas para que no lo hicieran? ¿Arena que ya está soplando alrededor? ¿O crear grandes rocas grandes para pegarlas? Estoy seguro de que esos ninjas nativos de este entorno no habrían encontrado nada sospechoso sobre ellos. Enfréntalo. No sabes cómo atrapar un desierto para atrapar a Suna Shinobi. Yo tampoco. Ella se cruzó de brazos y miró hacia la tormenta. Este era un enviado de paz entre pueblos aliados. Sin embargo, teníamos muros y torres de vigilancia, cabañas ocultas y todo lo que sabíamos cómo hacerlo no iba a extremos ridículamente extremos. En todo caso, estábamos demasiado preparados.
Simplemente sabían cómo hacerlo. Trump todo lo que habíamos hecho. Eso no es culpa nuestra. Ocurre a veces. O vives con eso y rodas con el golpe, o no lo haces. Su sonrisa se puso triste, y su expresión sería pero, de cualquier manera, comerte lo mismo que no pudiste cambiar no lo convierte en un gran niño. Solo para un agotamiento. ¿Has visto el estuche clásico de agotamiento de Kakashi? Eventos que ocurrieron hace mucho tiempo. No sigas esa ruta. En los bucles de tiempo, podemos cambiar cosas como esta. Pero no siempre tendremos esa capacidad. Aprende cómo aceptar cosas como esta ahora, antes de que sea demasiado tarde. Konoha no necesita otro Shinobi ácido. No desperdicies tu potencial, lo que es genial, preocuparte por lo que podría haber sido. ¿De acuerdo? Una explosión ocurrió afuera que sacudió su escaso refugio, pero Anko ni siquiera hizo una mueca. Sabíamos que Snakeface estaba cerca de Konoha, en su camino hacia Sound, en el momento en que enviamos al ave mensajera, por lo que no debería haber estado en ningún lugar cerca de donde hubiera podido evitar que Suna lo recibiera. Logré hacerlo y, de todos modos, llevar a cabo esta emboscada. Eso es un triunfo de espionaje de su parte, no una culpa nuestra. Anko golpeó sus labios pensativamente aunque, eso prueba que no hemos atrapado a todos sus espías todavía. Así que, de alguna manera, esta victoria va a dar la vuelta y morderlo, ya que no dejaremos de buscar hasta que encontremos a quien extrañamos. Nuestros barridos anteriores. Naruto estaba llorando, solo una parte de eso era arena en sus ojos. ¿Por qué usamos un ave? ¿Por qué no podemos simplemente transmitir por radio? ¿Sabes cómo hacer una radio? Ella preguntó severamente. Uno. Fue sorprendido. Nadie hace. Miró de nuevo a la tormenta, con los brazos cruzados debajo de sus pechos. Toda la tecnología que usamos es convocada, luego la usamos hasta que se rompe. Todo proviene de dimensiones paralelas o cosas, como tus sapos gigantes. Nadie sabe cómo crear esas cosas, y no tenemos exactamente buenas control sobre lo que obtenemos, tampoco. Solo intentamos arreglárnoslas con lo que llega. Pedir redes confiables de equipos a gran escala hechas con el mosaico que llega no es una cuestión. Lo mejor que podemos hacer es mantener nuestras baterías cargadas. Caramba, la mitad de lo que convocamos son calcetines que no coinciden. Naruto frunció el ceño, encontrando que tenía un nuevo objetivo. Levantando su rostro hacia Anko, él sonrió. Entonces, ¿cómo conseguimos algo en absoluto? Anko se encogió de hombros. Los expertos en sellado van a pescar, diseñan pergaminos que piden conceptos generales de dame algo que haga esto, y tenga estas cualidades. La mayoría de las veces, es una puñalada en la oscuridad. También es costoso intentarlo, y la mayoría de lo que sí parece depender de recursos que no tenemos para funcionar. Por lo tanto, tendemos a apegarnos a lo básico, cosas que sabemos de la experiencia que podemos obtener, y no nos aventuremos demasiado.